Hola amigos, les habla Angar18 y esta es la última parte de mi primer cuento de El Ocultista. Espero les guste y se suscriban a mi canal. Un saludo a mi público. El Ocultista. El Hospital Warnet. Parte 2 de 2. Se desvaneció. Despertó. Abrió los ojos, en una habitación vieja, quemada y rota. La silla en la que se sentaba, estaba negra. Bacon y la enfermera no estaban, había llegado al infierno. El aire se sentía pesado, caliente, algo asfixiante. Chris miró su mano, la cicatriz con forma de ojo estaba roja, como si fuera a prenderse fuego. Se puso de pie y la silla se desmoronó detrás de él. Caminó hasta la puerta, antes de poner la mano en el pomo, escuchó atentamente. Del otro lado, se escuchaban pasos, algo lo esperaba. Abrió la puerta despacio, y miró a ambos lados del pasillo antes de salir. Ahí mismo, en el pasillo, habían hombres. No eran hombres, eran otra cosa. Unas figuras alargadas, negras, sin rostro, que caminaban sin dirección. Algunos se quedaban quietos, otros chocaban contra la misma pared, intentando avanzar. Esas cosas no se percataban de su presencia. Son devoradores de sueños, se dijo a sí mismo mientras salía de la habitación. El hospital había cambiado drásticamente, las paredes del pasillo estaban destrozadas, algunas paredes estaban caídas, y se podían ver el interior de las habitaciones desde donde él se encontraba. Caminó un poco más, a su derecha, se encontraba una escalera completamente rota. En el piso de abajo, más devoradores. Algunas figuras medían hasta 2 metros de altura. Sus brazos, alargados, llegaban hasta sus rodillas. Caminaban inclinados hacia adelante, con la cabeza agachada. Bajó por las escaleras. Cada vez que pisaba una de ellas, un polvo negro, similar a la ceniza, se levantaba en el aire. Le costaba respirar, mientras más bajaba, más calor sentía en su cuerpo. Al pie de la escalera, a la izquierda, se encontraba una ventana. El vidrio estaba destrozado, y el marco estaba en llamas. Miró por la ventana. Todo el patio del hospital estaba en llamas, así es el infierno, todo rojo, ardiendo eternamente, sin salvación, sin escapatoria. Se apartó, su cara empezaba a quemarle. Siguió caminando por los pasillos del hospital, revisando cada habitación, cada baño, tenía que encontrar al responsable que causaba las muertes de los pacientes. Revisó el primer y segundo piso. Nada. Fue a la planta baja, le quedaba revisar la administración y el salón comedor. Se dirigió a la sala de administración, se encontraba por un pasillo a la derecha de la entrada del hospital. Por ese pasillo, había muchas puertas, las revisó todas sin encontrar nada. Al final, estaba una habitación sin puerta, era la administración, pero tampoco tuvo suerte. Decidió retirarse. El ambiente lo estaba mareando, era demasiado pesado, normalmente no debería permanecer tanto tiempo en el infierno, tenía que apurarse. Empezó a correr, el ruido de las pisadas hacía que algunos devoradores voltearan en su dirección, eso lo incomodó un poco, empezaban a darse cuenta de su presencia. A la izquierda, a la derecha, corría por los pasillos para encontrar el comedor. Logró encontrarlo. Al frente, una puerta quemada, blanca, con la pintura que se caía. La abrió despacio y contempló el salón comedor. Una habitación grande, con mesas y sillas deterioradas. Ventiladores quemados y los mosaicos llenos de cenizas. En el centro de la habitación, sobre una mesa, se encontraba el causante de todo esto. Un devorador de sueños. No, era diferente. Parecía un devorador, pero con algunas características diferentes. Era gris, un poco oscuro. En su cara solo se veían 2 bocas que estaban opuestas entre ellas. Se veía más alto de lo normal, podía medir al menos 4 metros. Una gota de sudor resbalaba por las sienes de Chris. El espectro lo miraba, las 2 bocas sonreían y empezaron a reír. El espectro levantó una mano, y los devoradores empezaron a correr por los pasillos. Bajaban por las escaleras, corrían por los pasillos, dirigiéndose hacia el comedor. Chris volteó, miró al pasillo y vio como al menos 10 devoradores se dirigían hacia él, estaba acorralado. El espectro se levantó de la mesa y corrió hacia él gritando como loco.
Chris lo vio, asustaba de verdad. Algo tiró de su hombro con fuerza. Chris. Despierta. Chris. Despertó. Lo miró enojado. Bacon, me debes unos calzones nuevos. Chris se puso la mano en la cara, apretó un poco sus ojos y respiró profundo. La enfermera lo miró detenidamente, se preguntaba si en verdad había ido al infierno, o si solo la estaban engañando. Bacon buscó en su bolso, sacó una botella de agua fresca que siempre llevaba consigo y se la ofreció a Chris. Este la tomó con tranquilidad, y sintió su garganta enfriarse. Su temperatura corporal empezó a bajar, se sentía mucho mejor. Chris se quedó en silencio un instante, se veía pensativo. Bacon no aguantaba la curiosidad, tuvo que romper el silencio. ¿Estás bien? Sí, algo. Gracias por despertarme. Nunca me has agradecido el despertarte, significa que algo anda mal. Así es, tenemos un problema serio. ¿Qué viste? En pocas palabras, una legión de espectros. Son muchos, incluso tienen un líder. ¿Un líder? ¿Cómo son? Bueno, no sé si un líder sea la palabra correcta. Más bien, algo más grande los controla. Son devoradores de sueños. Demasiados, dispersos por todo el hospital. La enfermera estaba sorprendida, no aguantó más. ¿Qué acabas de decir? ¿Devoradores de sueños? Así es, señora. Pero, ¿qué son esas cosas? ¿Cómo las viste? ¿Son peligrosas? Están aquí. Por favor, cálmese, ya le explicaremos todo. Estoy calmada, solo díganme. Muy bien, muy bien. Chris se enderezó en la silla y se relajó un poco. La enfermera lo miraba atentamente, la curiosidad la estaba matando. Los devoradores de sueños, son espectros que se alimentan de las personas. Son sombras de al menos 2 metros, no tienen rostro, y son completamente oscuras. Se alimentan del miedo y no dejan dormir bien a quien acechan para fatigarlo. Por lo general, atacan a cualquiera, niños, adultos o ancianos. Sus pacientes llegan a un pico de estrés y locura muy alto puesto a que los devoradores los acechan y no los dejan dormir. Y luego viene él. ¿Quién viene? El que controla a los devoradores. Viene, mata a los pacientes y se los come. La enfermera estaba aterrada. Estaba cruzada de brazos y apretaba sus brazos con fuerza mientras escuchaba. Bacon solo estaba pensativo, no se le ocurría cómo resolver esto. Chris siguió hablando. El espectro que los controla, es más grande que los devoradores. Mide al menos 3 o 4 metros, y tiene 2 bocas en la cara. Cuando levantó su brazo, los devoradores me rodearon, fue ahí cuando me despertaste. Interesante. Parece que esa cosa tiene poder sobre los demás. Así es. Por suerte, nosotros también tenemos nuestros trucos. Esta tarde acabaremos con él. ¿Y cómo planean hacerlo? Ya verá, tengo un plan. Chris miró a Bacon con una sonrisa, se notaba confiado. ¿En qué estás pensando? Puede que hoy, calme el hambre de Belcebú. Bacon abrió los ojos, sorprendido. Chris se puso de pie, y caminó un poco para estirar las piernas. Mientras caminaba, explicó su plan. Vamos a atrapar a ese espectro en un círculo de sal. Y luego, lo mataré. Entendido. Dinos qué necesitas. Necesito una bolsa de sal fina, 5 velas de color rojo y un trozo de vidrio. Enseguida. La mujer salió de la habitación, su caminata era acelerada. Chris y Bacon se quedaron dentro, y hablaron un poco más. ¿Dónde planeas atraparlo? Lo haré en la entrada del hospital. Esa cosa se encuentra justo en el comedor. Está sentado sobre las mesas y desde ahí maneja todo, tengo que sacarlo de alguna manera. Muy bien, entonces vamos a prepararnos. Bacon buscó su bolso, agarró la botella con agua que Chris había dejado sobre la silla, y salió por la puerta. Chris miró su mano, estaba empezando a quemarle, cerró el puño y siguió a su amigo. Durante las siguientes horas, se dispusieron a limpiar la entrada del hospital. Movieron sillas, muebles y barrieron.
Pasaron un trapo húmedo en el suelo para dejarlo limpio y poder hacer el círculo sin problemas. Chris tomó la sal y dibujó un círculo casi perfecto a su alrededor. Luego de eso, se puso de pie y dibujó una estrella invertida dentro del círculo. La enfermera encontró velas rojas, generalmente, las utilizaban para llevar a los entierros de los pacientes. Se las entregó a Chris, y este las puso sobre las puntas de la estrella. Estaban por ser las 6 de la tarde, no se habían molestado en almorzar o comer algo, tenían que terminar eso ese mismo día para que cesaran las muertes. La enfermera tenía sus dudas, pero una era la más importante. ¿A qué hora planean hacer esto? Ahora mismo. Pero, son las 6 de la tarde. ¿No se supone que tienen que esperar hasta la medianoche, o a las 3 de la madrugada como pasa en las películas? No, al contrario. En esos momentos, es cuando la franja entre los planos es más débil, y los espíritus pueden comunicarse. Los espectros aprovechan esos horarios para pasar a este plano y aterrar a los pacientes. Si lo hiciéramos en ese horario, todos correríamos peligro. Si lo hacemos ahora, tendremos la ventaja de que ellos no pueden cruzar. ¿Están seguros? ¿Y si algo sale mal? Señora, confía en Chris, él sabe lo que hace. La mujer miró a Bacon, luego a Chris, y asintió con la cabeza. Chris tomó una silla, abrió las puertas del hospital, colocó la silla en la entrada, y se sentó. Desde lejos, podía verse la puerta del hospital, en el centro estaba Chris, y delante de él, el círculo con sal. Chris tomó el vidrio que le trajo la enfermera, lo partió y lo empuñó con la mano izquierda, como un cuchillo. Acto seguido, cortó la palma de su mano derecha. Pasó el vidrio por el centro de la cicatriz, y lo dejó en el suelo. Bacon le dio 2 ojos de gato a Chris, uno lo guardó para después y el otro se lo metió a la boca. Terminemos con esto. Empezó a masticarlo, y volvió a desvanecerse. Una vez más, se encontraba en el infierno. Espectros. ¿Me escuchan? He vuelto. Desde la entrada del hospital, se hicieron escuchar los gritos del ocultista. Los devoradores empezaron a verse desde el primer piso corriendo hacia Chris. Parecía una horda enfurecida. Se levantó de la silla, corrió por el pasillo en dirección al salón comedor, iba a mostrarle algo especial al jefe que se encontraba sentado en aquella mesa. Los devoradores lo estaban alcanzando, al ser altos, corrían más rápido. Llegó a la entrada del comedor, pateó la puerta y entró de golpe. El Dos Bocas lo miraba, aunque no tenía ojos, Chris sentía como podía verlo. La cara del espectro lo seguía mientras corría hacia la derecha llegando a una de las paredes del límite. Los devoradores entraron en el comedor, se amontonaron, giraron a la derecha y fueron hacia él. Los tengo donde los quiero. Chris levantó el brazo, abrió la mano en dirección a los espectros, y acto seguido, su cicatriz se abrió de golpe. Dejó escapar un grito, mientras la sangre caía al suelo. Dentro de la herida, se veía el ojo de una mosca. El ojo desapareció, y en su lugar, solo se veía fuego. Un calor intenso empezó a salir desde dentro de su brazo. Una fuerza paranormal, atrajo todo con fuerza hacia él. Los devoradores eran atraídos hacia Chris, se encogían y se metían dentro de su palma, siendo enviados al reino de Belcebú, donde serían su alimento. El brazo ardía mientras los espectros eran absorbidos como por una aspiradora. Uno a uno desaparecieron del salón, solo quedaron el ocultista y el Dos Bocas. Sorprendido. Deberías estarlo. Le habló al espectro con un aire egocéntrico. El espectro estaba furioso, aunque no tenía ojos, se veía como apretaba los dientes con rabia. La cicatriz de la mano se cerró, como un ojo que parpadea, y el brazo empezó a enfriarse. El Dos Bocas se puso de pie, iba tras él. Chris corrió hacia la puerta, se metió por el pasillo y corrió hacia la entrada del hospital. El Dos Bocas lo seguía, tirando las mesas y rompiendo la puerta con fuerza. Le costaba moverse a causa de su tamaño. Chris llegó al círculo de sal, tomó el vidrio que estaba junto a la silla, se cortó el pulgar y dejó caer una gota de sangre dentro de la estrella. La cena está servida, dijo mientras tomaba asiento. Cerró los ojos y agachó la cabeza, como si estuviera orando.
Sintió desde lejos el aleteo de las moscas. El Dos Bocas avanzó por el pasillo, torpe en sus movimientos y cayéndose continuamente. Llegó hasta Chris, puso un pie dentro del círculo, y su cuerpo se congeló. Sus manos, estiradas, trataban de alcanzarlo, pero no podía moverse ni un milímetro. El aleteo de las moscas se hacía más y más fuerte, por eso había dejado la puerta abierta desde un principio. Un enjambre entró de golpe, cubriendo el cuerpo del espectro y devorándolo con locura. Chris seguía con los ojos cerrados en señal de respeto, era de mala educación ver a las moscas comer. Un olor a putrefacción se hizo presente, parecía como carne podrida o sangre hervida en el suelo. El aleteo de las moscas empezó a detenerse, y de repente, se fue. El silencio se hizo en el infierno, y Chris volvió a abrir los ojos. Las moscas habían terminado su festín, no quedaba ni la sal del círculo en el suelo. Ya podía volver al mundo real. Tomó un ojo de gato que había guardado para volver, lo metió en su boca y empezó a masticar. Despertó. Bacon estaba a su lado, y la enfermera estaba en la recepción a su izquierda. ¿Qué ocurrió? Todo terminó. Ya no está aquí. Acabaste con él. Amigo, eres el mejor. La enfermera abrió los ojos y se puso de pie. ¿En serio? ¿Lo conseguiste? Así es, ya no tienes de qué preocuparte. Ningún paciente volverá a morir. Dios mío. Gracias. Muchas gracias por su ayuda. La enfermera lo abrazó con fuerza, había salvado el hospital. Para las 7 de la tarde, ya todo estaba en calma. Bacon había recogido su bolso, Chris se limpió la herida de su mano, y estaban listos para partir. La enfermera les agradeció una vez más, un saludo cordial, y se fueron del hospital. Tomaron un taxi, compartieron el viaje hasta la casa de Bacon, y luego, llevó a Chris a su casa. Chris le pagó al taxista, bajó y entró a casa. Cerró la puerta, se dio la vuelta y el vómito seguía ahí. Lo limpiaré mañana. Estoy muy cansado. Se fue a dormir. Se lo merecía. Había tenido un día muy largo. Y mañana, vendría otro peor. Porque así, es la vida de un ocultista.